que ya nos hace compañía en su programa Dios es Amor. Estamos en este segmento precioso Sembrando Esperanza y esperamos realmente estarlo logrando lunes a lunes con los diferentes temas que con nuestro querido padre Denis Doren pues vamos tratando y que usted oye y también ve a través pues de esta señal positiva. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Rosalinda, pues una vez más aquí con el deseo de compartir, ¿no es cierto? Todas estas semillitas, todos estos pensamientos, estas reflexiones, y que, bueno, esperamos que lunes a lunes, con el cariño con el cual lo hacemos, pues vaya dejando esa lucecita en el corazón y en el alma de todas las personas que hoy nos acompañan. El tema de ahora, padre, es cuando tienes que lanzar el ancla. Cuando hablamos de ancla, rápido nos referimos a barco, dice uno, ¿verdad? Una agua, lancha, mar. Exacto, ¿verdad? Y entonces yo viendo esto, cuando uno ve programas que hay tempestades, vemos los diferentes barcos y anuncian, mire, viene una tempestad, y a todos los barcos les aconsejan que luego busquen muelle. Sí. Porque la tempestad puede llevar una barca contra las rocas a destruirse completamente. Sí. Entonces, nuestra vida es igual. Hay tempestades que pareciera que no vamos a soportar, que vamos a zozobrar, que el barco se va a hundir, ya no puedo más, caemos de rodillas, o caemos en reniego, o caemos en protesta, porque sentimos que ya no puedo más. Entonces es el momento de lanzar el ancla. Así es. Y es una realidad, muchas veces pues no nos damos cuenta o nos cuesta aceptar el hecho de que en nuestra vida pues siempre van a haber tormentas, siempre van a haber tempestades, y llegarán pues sin ningún aviso. Sí. Llegarán y tocarán a la puerta de mi casa diciendo, bueno, ni tocando, abre la puerta, aquí estoy. Y comienza, ¿no? Y a ver yo, ¿cómo me agarro? ¿Dónde me agarro? Y aquí es lo importante. ¿Qué pasa si un barco no lanza su ancla en el momento de la tempestad, si le ha agarrado pues ahí en la mitad de la tormenta, en la mitad del mar? ¿Y qué pasaría si un barco lanza su ancla? ¿Qué le dará más seguridad? ¿Cómo? ¿No? Y ahí es la importancia de nuestra vida de siempre lanzar el ancla para agarrarnos a la roca que está firme, ¿no? Que es el suelo. Entonces, si estamos hablando de un barco que no lanza su ancla y un barco que sí lo hace, nosotros podemos perfectamente hacer la comparación y decir, una vida que no se ancla en Cristo y otra vida que sí se ancla en Cristo. Cuando a uno le pasan situaciones difíciles, padre, uno dice, me está lloviendo sobre mojado. Oh, porque le viene una y tras esa una viene la otra y de la otra. O sea, pareciera que no termina, pero la ancla es Cristo. Sí. Y quien está bien posicionado, igual que el barco, que no está en base a la ola, en base a la tormenta, sino que en base al océano, ya puso su ancla en el océano. Entonces, situaciones, pero no cree, padre, no cree que hay un ancla preciosa, que es Cristo Jesús y que sabrá salir adelante. Pues que haga la experiencia realmente, que primero lance esa ancla y que esa ancla la lance y que se ancle, que se quede bien firme, agarrada a Dios nuestro Señor, a Jesús. ¿Por qué? Porque sin duda Él nos ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, que si tenemos una carga, Él lleva esa carga, Él nos da ese alivio, nos da ese consuelo. Por lo tanto, primero hacer esa experiencia de lanzar esa ancla, rezar, pedirle al Señor con humildad, que sea Él el que lo tome en este momento de dificultad, de dolor, de tempestad, y que Él lo guíe, ¿no? Tenemos el caso de la tempestad calmada en el mar de Galilea, ¿no? Cuando todos los discípulos en medio de la tempestad comienzan ellos a desesperarse, a gritar, a tratar de sacar adelante la barca, ¿no? Que cada vez las olas más grandes y ya se están hundiendo, y de repente pues ahí está Jesús dormidito, tranquilito. Me fascina esa escena. Como quien dice usted de que se abaten y se da media vuelta y sigue durmiendo, como quien dice. Así es, y es una demostración clara de lo que pasa en nuestra vida.
Si realmente Jesús está dentro de nuestra barca, ¿por qué voy a temer? ¿Por qué voy a Él la guía, Él la cuida, Él no va a dejar que se hunda? Porque si se hunde la barca, se hunde conmigo. Yo pienso que ahí vienen esas dos posiciones, Padre. Una, que soy creyente, pero me he olvidado que Cristo está dentro de mi barca. O puedo ser alguien que no cree, que no ha tenido la experiencia de Dios. Y entonces a Él se le invita a que suba a Cristo a su barca. Sí. Le digo esto porque usted, aparte de esta primera experiencia, porque para mí el hecho de que usted diga, lance el ancla, es como aquella experiencia de saber que cuento con mi Dios. Sí. Está clarísimo, está clarísimo. Es un acto realmente de confianza y de seguridad, que si yo lanzo mi ancla, esa ancla pues me va a dar la seguridad de que mi barco no se va a hundir. Si yo la agarro firme a esa roca que es Dios, que es Jesucristo, sin duda, pues la tempestad me va a zarandear un poquito y me va a subir pero no me va a hundir la barca. Entonces, ojalá que los hombres pudiésemos todos hacer esa experiencia, realmente de sentir que en Dios, que en Jesús, toda nuestra vida está asegurada. A pesar de la tempestad más fuerte, si Él está junto a nosotros, si nosotros le hemos invitado a estar con nosotros, si nosotros tenemos la paciencia, porque también hay que tener paciencia, porque pues hay que aguantar el chaparrón, ¿no? Pero hacerlo con Dios, con Jesucristo, sin duda que al final nos daremos cuenta que sí respondió. Padre, cuando uno está pasando por estas situaciones, uno puede decir, ay, pero ahora ¿qué hago? Pero es que Dios a saber qué me va a pedir. Es que yo quiero plantear esta situación. Si yo quiero ser, o uno de padre quiere que sus hijos lleguen a la universidad, por ejemplo, uno los pone en kinder, después sabe que deben ir a primaria, después a bachillerato, un técnico, la universidad o un buen trabajo, pero hay un proceso para llegar. Si no sabe leer, si no sabe escribir, difícilmente puede uno decir que va a tener un buen puesto. Hay personas que han sobrevivido en el pasado sin saber leer y escribir, estoy totalmente de acuerdo, yo lo he vivido y son personas triunfadoras en su arte. Pero la situación cada vez se va poniendo más difícil y va exigiendo a la sociedad una mayor preparación. ¿A qué quiero llegar con esto, Padre? Que usted ha puesto en su libro una cosa muy linda. Sin una vida espiritual, sin una fe sólida, sin una esperanza gozosa y un amor desinteresado, nuestra vida es como un navío sacudido por el mar, enfurecido por las circunstancias incontrolables de la vida. Uno quiere que Dios le haga los milagros, pero uno no quiere someterse a lo que Dios al proceso quiere, que Dios quiera. Entonces, a veces somos inconsecuentes, no medimos que si yo quiero algo lindo, bueno, al final de mi vida, he pasado por un proceso acondicionándome, he pasado por buenos jefes, malos jefes, he llevado un curso de esto, un curso de lo otro, para llegar al triunfar en la vida, ¿verdad? O me he desvelado mucho, o si soy comerciante me he levantado temprano. O sea, han habido sacrificios para lograr eso. Pero en la vida cristiana lo queremos todo light, sin vitaminas, sin antioxidantes, sin nada. Y se nos olvida que Dios es un Dios muy bueno, pero también es tan bueno que quiere que yo me salve. Sí. Y por eso hay que seguir un camino. Y usted lo plantea aquí. Sí, es importante porque podemos afincarnos, podemos creer que nuestra ancla es eso, es la preparación que yo tengo, es el haberme desvelado muchas horas para sacar mi trabajo, para sacar mi universidad, ¿no? Y después de 3 años, pues sí, me quedé sin trabajo. Y ¿cómo se llama? ¿Y de qué sirvió todo ese desvelo, todo ese desgaste y todo ese material que utilicé para hacer la maqueta y el proyecto y todo eso? Entonces ahí es donde uno tiene que saber, bueno, realmente cuál es mi ancla, cuál es el ancla que yo debo utilizar en mi vida para que mi barco no vaya a ser zarandeado o no se vaya a hundir. Y ahí están las virtudes y es esa parte espiritual que es esencial. Lo voy a leer, Padre, para que la gente lo recuerde y usted lo va a mencionar. Sin una vida espiritual,
sin una fe sólida, sin una esperanza gozosa y un amor desinteresado. Cuatro cosas, Padrecito, para poder, y si usted dice fe, esperanza, vida espiritual y amor desinteresado. Háblenos sobre estas cuatro cosas. Pues sí, es que ese es el fundamento de toda una vida. No solamente de la vida cristiana, yo diría de cualquier vida humana que no esté enraizada, anclada en una vida espiritual, una relación con Dios, filial, cercana, amorosa, confiada, como un Dios que está con uno, que nos acompaña, que nos cuida, que nos protege. Luego una fe en Dios que me haga creer que Él está presente en mi vida. Para un católico, que está presente en la Eucaristía, que está ahí realmente. Fe en el hombre, saber que en el hombre hay un germen de bondad, hay semillas muy buenas, y si yo no creo en el hombre, como hombre, pues voy por la vida solo, sí, desconfiando de todo el mundo, sí, ¿no? Después, pues qué importante es la esperanza, ¿no? Una persona sin esperanza es una persona sin ilusión, una persona que se va a encontrar con muchos vacíos, una persona que va a desconfiar de Dios, una persona que ante un momento de dificultad se va a hundir, porque no tiene esperanza, porque se le han cerrado todas las puertas. La esperanza siempre es una posibilidad, una puertita que se abre, una lucecita, esa lucecita, me agarro a esa lucecita, y ahí está Dios en esa lucecita, que es mi esperanza, ¿no? Y claro, lógicamente, pues una vida sin amor, un amor que busca dar sin nada a cambio, un amor desinteresado, pues lógicamente nos volvemos en egoístas y lógicamente hoy en día, lamentablemente, cuando no tenemos en nuestra vida esas virtudes o esa vida espiritual, esa fe, esa esperanza, ese amor, ¿no? De algo nos tenemos que llenar. Algo tiene que haber dentro de nosotros. Y claro, ¿qué va a hacer? Pues si no hay amor, va a haber egoísmo. Si no hay fe, va a haber soberbia. Si no hay esperanza, va a haber, pues eso, un buscar satisfacciones momentáneas para que llenen un poco esos vacíos. Sufrimiento por la vida. Por la vida, vacío. Entonces, mira, buscando eso, y ahí me anclaré en la droga, en el alcohol, en la pornografía, en el sexo, y da así mi vida. Entonces, claro, está expuesta a que la vida, aquí, yendo por ese camino, pues en cualquier situación, momento más difícil, pues me hunda. Entonces, como ha pasado con tantos que han tenido que ahí hasta tocar fondo para decir, no es el ancla la que tocó fondo, yo toqué fondo. ¿No? Sí. Y a ver cómo salgo ahorita, ¿no? Y es la realidad de las personas y de los hombres que realmente no anclan su vida, no tienen estas virtudes que son tan necesarias para mantener un equilibrio sano, sereno de mi propia vida y mis propias expectativas. Yo me refería, Padre, a esto que usted está mencionando, que es tan bello, como el camino que yo debo seguir. A veces nos podemos decir nosotros, sí, yo sé que para llegar a bachillerato tuve que pasar por primaria, que para optar a este trabajo tuve que aprender Excel. O sea, sé que hay necesidad de ciertas cosas para caminar en la vida normal, ¿verdad? Pero ya no digamos para una buena vida espiritual y saber que mi vida, que a pesar de las circunstancias y las tormentas que llegan, estoy anclado, es porque estoy sometido a la voluntad de Dios. Y no un sometimiento, bueno, niña, ni modo, hay que hacer caso. No, sino ese sometimiento gozoso de saber que a la par de mi Dios es un mundo diferente y veo la vida de manera diferente. Yo conozco muchos cristianos, Padre, y vamos manejando, ¿verdad? Y vamos peleando. Se me atraviesa uno, lo insulto, se me atraviesa el otro, casi le echo el carro, y somos cristianos y venimos de misa. Pero conozco a otros cristianos, dale pues, pasa, seguí. Es decir, es una vida diferente. Y el que anda a la par de estas personas nota la diferencia y dice, mejor me voy con este que él anda más calmadito y demuestra que es un cristiano hasta con los hechos, y no con este que solo ha ido a misa, pero la vida lo mismo le da. Entonces, hay que tener como un
necesita que lo vayan atajando para poder llegar a donde yo quiero. Y hay otro hecho que también a mí me impacta mucho. Por ejemplo, cuántas veces vienen conmigo personas, padre, yo soy católico, yo creo mucho en Dios, pero pues hace un año pues dejé de ir a misa, no me he confesado, pues me he comenzado a desviar con mujeres, con esto y con lo otro, y ahora pues hace, no sé, un mes he quedado sin trabajo, estoy desesperado, no sé qué hacer, y claro, la vida se le ha cambiado, y, o sea, la tormenta y la tempestad, y parece que todo estaba muy bien. ¿Sí? Pero sin embargo, pues dejó de anclarse en donde tenía que anclarse. Y vinieron las dificultades y le cambió la vida y llevó una vida un poquito ligera y hizo esto, no tendría que haber hecho esto otro, y así se fue llevando la vida, y claro, llega un momento en que pues todo eso se le revierte. Podemos, Padre, pensar perfectamente en este momento en la parábola del hijo pródigo. Que él se va, se pierde dinero, bueno, todo lo que sabemos que le sucede al hijo pródigo, pero hasta que está ya cuidando cerdos, que para el judío cuidar cerdos era lo más bajo que podía haber como trabajo y como vida, ¿verdad? Y entonces, hasta entonces, cae a la cuenta. Uno dice, ¿por qué Dios ha permitido esto? Es que a veces como que somos de cabecita dura, y lo dice el Evangelio muchas veces, que son de cabeza dura. Dios no lo quería así, pero como son de cabeza dura, tuvo que pasar por esto, tuvo que pasar por esto. Esto era Dios lo que me quería decir, pero ha pasado toda una tormenta. Así es. Pero viene al otro lado, Padre, cuando las circunstancias llegan, no porque a lo mejor sea que Dios a mí me quiere hacer un llamado de atención, sino que cosas que pasan, como un hijo se muere, un esposo me deja, mi abuelita, la que amaba tanto, aunque ya era anciana, pero yo con ella vivía, y gente que se ha desboronado porque el padre murió, en fin, esas circunstancias que parecieran que se sacudió el piso, ¿verdad? Sí. Y entonces no hallamos qué hacer. Sí, y eso pues pasa tantas veces en la vida, que nos sentimos en ese sentido muchas veces solos, desorientados, sin fortaleza, sin fuerzas, y ya queremos tirar la toalla porque los golpes han sido demasiado fuertes y muy constantes, y es ahí donde uno tiene que nuevamente anclarse en lo que es realmente importante, lo que te va a dar la seguridad en la vida para salir adelante. Sí. Por lo tanto, anclarse en Dios con esa espiritualidad, anclarse en Dios con fe, creyendo en Él, teniendo la certeza de que si uno está con Dios, si Él está conmigo, ¿quién estará contra mí? Que a pesar de todas las tribulaciones, enfermedades, encarcelamientos, golpes, naufragios, todo, pues Cristo está conmigo. Padre, cuando nosotros hablamos de esto, me gusta lo que escribió usted al final. Cuando tu fe, esperanza y caridad son reales y prácticas, estás preparado para enfrentar la tempestad que sea. Pide al Señor que te las dé, fortaléceles mediante actos concretos, pero sobre todo, lanza tu ancla y clávala en Dios. Teologales, fe, esperanza y caridad. Muy pocas veces, o sea, ya lo hemos leído en la Escritura que dice fe, esperanza y caridad, pero muchas veces no las pedimos, Padre. Sí. No, y más conviene pedirlas porque son un don de Dios. No es que yo, porque pues no sé, porque tengo ciertas cualidades deportivas o porque soy muy inteligente, voy a tener fe, esperanza y caridad. Estas son virtudes infusas, que siendo infusas son dadas expresamente por Dios a nosotros. Sí. Solamente nos toca a nosotros, Señor, dame lo que tú quieras. Dame las semillitas que tú quieras, dame la cantidad que tú quieras, porque yo de esto no dependo absolutamente nada. ¿Sabe que leyendo esto recordé algo que el Padre Miguel, que acaba de venir, le decía a un hombre, hablando sobre el matrimonio, ¿verdad? Y le decía, Padre, yo tengo esposa. Padre Ángel, Miguel Ángel. Yo tengo esposa, yo tengo hijos,
pero yo no los quiero, ya no me llaman la atención. Y le dice, ¿qué me aconseja usted? Pídele a Dios fe, esperanza y caridad. Ese fue su consejo. A los 3, 4 años lo vio. Dijo el padre, este ya me vino a decir que ya se divorció, que ya anda en otra. Bueno, y le dijo, no, era todo lo contrario. Padre, le seguí su consejo. Pedí fe, esperanza y caridad. Y hoy, en un 90%, he recuperado el amor que le tenía a mi esposa. Dios es capaz de todo, Padre. Sí. Si un alma está dispuesta y escucha y sigue un consejo como ese, sin duda Dios va a actuar. Pero si uno se resiste, si uno cree que no, me tengo que ir a bañar aquí, ¿se acuerda el ejemplo de Naamán, el leproso? ¿No? Por la soberbia. Por la soberbia y cómo me voy a lavar en ese río, en Jordán. No sé qué, hay no mucho sé mejores cuánto, donde yo vivo. Y nos ponemos así a dudar, a no creer, a no confiar, a poner en tela de juicio ese consejo. Y lógicamente, si me pongo así, Dios no puede actuar. No, bien me ha pasado, o sea, me he sentado con personas diciendo, mira, haz esto y esto. Sí. Y vas a ver que sí vas a salir, o sea, es la lógica sí. que... Y sin embargo, no lo creyeron y ahora siguen igual que siempre. Sí. Así que mis hermanos, pidamos de verdad, de todo corazón a Cristo Jesús, fe, esperanza y caridad. Fe y esperanza que te van a servir a ti para tener ánimo, para seguir anclada a Cristo, y la caridad para mostrar el rostro de Cristo. Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosalinda. Que Dios te bendiga, Padre, que te dé esto y muchísimo más. Igualmente. Y nosotros, mis hermanos, seguimos aquí en su programa Dios es Amor.